que si te vas por ahí, ¿no? Con otra gente ahí hablando por allá afuera, pues mucha gente tiene ideas bastante despectivas en contra de los gitanos. Es más, si te pones a ver lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, ya sabes, ¿no? Que hubo este señor del bigotito, muy malo y tal, y tú sabes todo lo que pasó y las millones de personas que fueron pues asesinadas. Y una de las cosas que a veces la historia, a pesar de que lo sabemos y tenemos datos, no es lo primero que aparece en este súper asesinato masivo. Es que uno de los que sufrió porcentualmente también con mayor gravedad fue el pueblo gitano. Son cientos de miles de gitanos que fueron asesinados por el régimen de este señor del bigotito. Aquí en Finlandia tú te dirás, bueno, ¿y los gitanos a Finlandia cuándo llegaron? ¿No? Bueno, de hecho, si quisiéramos ser antipáticos de verdad, podríamos decir que los gitanos finlandeses son tan finlandeses como los finlandeses que llegaron aquí también, más o menos por el mismo trayecto. Lo único es que el pueblo finlandés, lo que conocemos como finlandeses, llegaron antes, muchos de ellos también de Asia, de esa zona de Asia, eso lo sabemos por temas lingüísticos, de la lengua, ¿no? Y otro que vino también hace ya más de 500 años son el pueblo romaní, Roma, es decir, los gitanos. Recuerda que cuando digo gitanos, la palabra gitano no es negativa, no tiene por qué tener connotaciones negativas, únicamente si tú se las quieres dar. Se puede hablar con total normalidad de los gitanos, siempre y cuando no empieces a darle a este nombre de gitano connotaciones negativas o de insulto. Eso ya es otro tema. Pero gitano está bien, no pasa nada, a pesar de que, como sabemos, es un nombre equivocado, porque este nombre gitano viene de cuando creían algunos, creo que eran los franceses, que los gitanos venían de Egipto. Entonces aquello de egiptianos se convirtieron en gitanos, y así hablamos de gitanos. En realidad, como tú también debes de saber, los gitanos vienen de la India, de esa zona de la India y Pakistán. Yo por mi propia experiencia vital, no sé, a mí siempre me ha parecido que viene sobre todo de Jaipur, y esto te lo digo, de la zona de Jaipur, porque claro, yo he estado en la India muchas veces. Algún día, si quieres, te cuento mis historias de hippie y tal, y he pasado grandes temporadas, largas temporadas en la India, en mi juventud, y en esa zona de Jaipur, cuando estás en Jaipur, tú dices, wow, pero esos son igualitos a los gitanos, al pueblo romaní. Por cierto, ese es el nombre romaní, ese sería el nombre si yo estoy en una conferencia en la universidad, pues digo, el pueblo Roma o romaní. Eso es, que donde rom significa persona, significa rom, son personas, gente, eso es lo que significa rom. Ahí. Bueno, decía que, y que tú estás en Jaipur y tú dices, wow, son igualitos a los gitanos, en particular aquí en Finlandia. Es que hay una cosa que, a ver, está claro que al venir de la etnia, ser de esa parte de Asia, pues tienen el pelo, sobre todo, es muy oscuro, negro, y la piel, son blancos, pero son, digamos, menos blancos que los blancos nórdicos, ¿no? Y esto hace que se note bastante la diferencia entre las personas no gitanas y los gitanos. Y esto hace que, por cierto, que en finés se le llamen a ellos los mustalainen, que eso sí no es muy correcto, pero tampoco les molesta a ellos, no te creas que se molesta. Donde musta viene de negro, esos son los negros, ¿no? Los negros. Pero no, tampoco creas que hay que complicarse mucho. Si alguien dice esto de mustalainen, pues nada, y hay muchos gitanos que ellos mismos se hablan entre ellos de mustalainen, eso, o sea, que no pasa nada. Pero bueno, ya te digo que lo correcto es decir el pueblo Roma o romaní. Bueno, ellos llegaron, ya te digo, hace como 500 años que aquí a Finlandia. En esa época Finlandia no era un país independiente, o sea que hablar de Finlandia pues no es correcto. Entonces, pues eso era parte de Suecia. Y muchos de los gitanos de esa época
ya no eran muy bienvenidos porque las costumbres, la manera de vivir y sobre todo el hecho también de ser diferente. Tú sabes cómo funciona estas cosas, ¿no? Es diferente, entonces ya será raro, será malo, no sé qué, tú sabes cómo funciona, es así. Y entonces y luego cuando sus costumbres pues eran tan diferentes, su manera, digamos, nómada de vivir de un sitio a otro y tal, y todo esto, digamos, su actitud ante la vida era diferente, su estructura familiar es diferente, su manera de resolver sus problemas eran, digamos, al margen de la ley general, y todo eso, pues eso hizo que haya habido y siga habiendo, pues, muchos estereotipos y cuestiones negativas que se piensen sobre los gitanos. Ya entonces fue así, y los gitanos pues han sufrido siempre mucha discriminación aquí en los países nórdicos, muchísima. Es más, aquí en Finlandia, no es hasta hace unos 50 años que podríamos decir se empieza a normalizar que los gitanos son finlandeses como cualquier otro. Sí, bueno, claro que tenían su documento, porque cuando Finlandia se independiza en 1917, todas las personas que están en Finlandia pasan a ser finlandeses, y esto es entre ellos, pues, nuestros amigos gitanos. Pero, digamos, en la sociedad estaban discriminados para muchas cosas, para la educación, sus costumbres, su música, su manera de expresarse, estaban pues discriminados. Y a partir de los 70, y más centrado todavía en los 80, donde realmente pues empieza a integrarse. Y es interesante porque en esa época es cuando poco a poco empiezan a venir más inmigrantes extranjeros a Finlandia. Y entonces, claro, los finlandeses, esto espero que te lo tomes un poco como me lo estoy tomando yo, casi con ironía, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que cuando viene gente de otras partes, por ejemplo, de África, de Asia, de América Latina, ¿no? Pero sobre todo, gente que realmente son los más oscuros, de verdad, ¿no? Comparado con los gitanos que tenían aquí. Entonces se dan cuenta, wow, a nosotros a los gitanos le hemos llamado siempre mustalainen, ¿no? Los negros. Pero ahora los que han llegado aquí realmente sí que son negros. Es decir, empezaron a ver decir que, wow, pero es verdad, estos gitanos son parte de nuestro país, como otros. Son los otros los que son extranjeros. Eso no lo vamos a tratar como extranjeros cuando son parte de nuestra sociedad de toda la vida, ¿no? Desde siempre. Bueno, pues eso. Entonces, digamos que quizás la llegada de extranjeros, y sobre todo después, ya más tarde, la llegada masiva de extranjeros a Finlandia, pues eso hace que el pueblo gitano pues haya normalizado su situación, ¿no? Digamos que ya no hay que apuntar al gitano, pues ya ahora tienes muchos a quien apuntar para echarle la culpa de las cosas. Los gitanos, mira, si estás en la calle tienen este tipo de vestidos, se visten así. Las mujeres siempre están vestidas así, los hombres así, es su uniforme. A mí no me gusta mucho que la gente esté uniformada, a mí me parece que no sé, pero a ellos les gusta y ellos lo utilizan, es una señal identitaria de ellos, y tú los ves por cualquier lado, los reconoces, así están y así están. Y ciertamente ellos mismos se separan un poco de las costumbres de la sociedad, tienen sus propias reglas. Recuerda que su propia regla, pero obviamente esto es Finlandia, o sea que aquí no es tan fácil separarte, así que hago lo que me dé la gana, ¿no? Claro que tienen que hacer lo que tienen que hacer todo el mundo, obligaciones y derechos. Lo que pasa que por ejemplo, en la educación, muchas veces ellos únicamente hacen la educación básica, muchos no llegan a estudios superiores, ni siquiera intermedios y superiores, lo cual implica también que sus posibilidades laborales pues son diferentes al del resto de la población, de integrarse al mercado laboral. Luego muchos de ellos también tienen tradiciones, por ejemplo aquí la mayoría de los caballos, ellos tienen muchos caballos y les gusta todo. Si tú vas por ejemplo al hipódromo aquí a ver carreras de caballos, de este tipo de carreras, ¿no? De este tipo, mira cómo son esos caballos, cómo van con esta carreta. Ahí casi siempre te encuentras muchos gitanos apostando, obviamente, pero también son propietarios de caballos y esto, y el mundo todo ¿no? de los caballos. También el de la música. Casi siempre que tú encuentras aquí grandes cantantes de tango finlandés, muchas veces son gitanos los cantantes, esto que tienen, ¿no? Tú lo ves, mira como mira la pinta, ¿va? Se lo ves, es un hombre gitano.
Y eso ya nos une ya la música, sobre todo, ya a otros pueblos gitanos en el resto del mundo, ¿no? Tú si estás en España, pues los conoces, lo sabes perfectamente, que muchas veces en España también bastante discriminados, sobre todo tienen también muchos otros problemas sociales, que ya los conocemos, pero sin embargo, cuando estamos hablando de música, del arte, de este tipo de música, pues no sé, ¿te acuerdas de Ketama, no? De esto, ¿no? Después siempre la guitarra y tal, y eso, bueno, son los gitanos, ¿no? Y el baile, y luego grandes clanes que tienen mucha influencia en la sociedad española, como el clan de la familia Flores, ¿no? Bueno, pues es importante, no sé, uno de las Flores, creo que una de las nietas o algo de Lola Flores, que es digamos, la primera, creo que estaba en La Casa de Papel, creo que es una de las actrices ahí de La Casa de Papel, búscatelo, yo no me acuerdo, pero me parece que era así. Bueno, pero en cualquier caso, me refiero que hay muchos y son importantes, están aquí, son parte de la cultura española también, importante. Y al igual que en España, los gitanos finlandeses son bastantes creyentes, muy creyentes. En España, cuando están, por ejemplo, estas procesiones ahora de Semana Santa y tal, casi siempre aquellos que están llorando y parecen plañideras ahí, y gritando Dios, Jesucristo y todas estas cosas, María y eso. Ahí hay muchos gitanos, son muy pasionales en esto. Y aquí también, pero están más metidos en llamadas iglesias evangélicas, no en la luterana, en la iglesia evangélica luterana, sino este tipo de evangélicas, como lo que tienes en América Latina, todas estas iglesias evangélicas, ¿no? Eso que están todo el tiempo con el Nuevo Testamento ahí rezando y tienen sus versiones de cómo interpretan el Nuevo Testamento y todo eso. Bueno, pues de eso también aquí hay muchos. Pentecostales, a ver si lo pronuncio bien, ese grupo de pentecostales, creo que se llama así, y si lo pronuncié mal, pues ya lo escribo aquí correcto. Y así, ¿no? Son de eso, en este tipo de ambiente. Pues sí, pues que en Finlandia hay muchos gitanos, son importantes, y te recomiendo también que cuando vengas a Finlandia de vez en cuando, pues sepas un poco también de la población gitana de Finlandia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y recuerda recomendar este canal. Adiós.